Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy en este video vamos a solucionar el ejercicio 5.19 del libro de física de Semansky, el cual me dice lo siguiente. Un bloque pequeño de masa m se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre un eje vertical, de modo que la duración de una revolución del cono es t, como se muestra acá en la figura. Las paredes del cono forman un ángulo beta con la vertical. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el cono es μs. Si el bloque debe mantenerse a una altura constante h sobre el vértice del cono, ¿qué valores máximo y mínimos puede tener t? Entonces vamos a comenzar suponiendo lo siguiente. Entonces vamos a analizar inicialmente cuál sería la mínima velocidad para que la masa se mantenga a esa altura h. Claramente, como el cono gira, obviamente la masa también va a girar y va a realizar un movimiento circular y queremos que ese movimiento circular se realice a cierta altura h. Entonces veamos qué fuerzas actúan sobre la masa. Entonces acá se dibujó la masita, donde este es el eje vertical Y, este es el eje horizontal X. Adicionalmente dibujamos un eje el cual es paralelo a las paredes del cono. Entonces este eje me va a representar la pared del cono o un eje que es paralelo a dicha pared. Y como acá forma un ángulo beta, la pared forma un ángulo beta con el eje Y, pues acá también va a formar el ángulo beta. Y también voy a dibujar un eje que es perpendicular al eje que es paralelo a la pared del cono. Entonces este eje acá es perpendicular a este eje. Ahora observe lo siguiente, como este ángulo de acá es beta y el ángulo que forma el eje vertical con el eje horizontal es 90, entonces el ángulo que forma este eje, reiteren nuevamente que este eje es paralelo a la pared del cono y el eje horizontal X, este ángulo va a ser 90 menos beta, ¿cierto? Ya que la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90. Ahora por ángulos que están unidos por el mismo vértice, entonces si este ángulo es 90 menos beta, este ángulo de acá abajo también es 90 menos beta. Ahora observe lo siguiente, observe que el eje que es paralelo a la pared del cono con el eje que es perpendicular a la pared del cono me debe formar que un ángulo de 90 entre los dos. Entonces si ya sabemos que este ángulo es 90 menos beta, entonces el ángulo que me forma el eje perpendicular a la pared del cono con el eje horizontal, digamos en este caso menos x, sería beta. Entonces ya teniendo en cuenta los ángulos que se forman entre los distintos ejes, ahora sí vamos a mirar qué fuerzas actúan sobre la masa. Entonces la primera fuerza es obviamente el peso, ¿cierto? Que va hacia abajo, o sea, va en la dirección del eje Y, ¿cierto? Pero negativa. Entonces el peso va hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, dado que hay un contacto entre la masa y la pared del cono, entonces hay una normal, ¿cierto? La normal entre esas dos superficies, entre la masa y la pared del cono. Y esa normal va a ser que perpendicular a la pared del cono, es decir, la normal va en esta dirección. Recuerde que esta es la dirección que es perpendicular a la pared del cono. Entonces esta es la normal. Y como estamos considerando la velocidad mínima que debe tener la masa para mantenerse a la altura h, entonces ¿qué pasa? Cuando la velocidad es muy pequeña, la masa tiende a caerse, ¿cierto? Pero como queremos que se mantenga en esa altura h, entonces va a surgir una fuerza de fricción estática máxima hacia el otro lado, ¿cierto? Para mantener la masa girando, girando pues obviamente en un movimiento circular, pero a esa altura h. Entonces una fuerza de fricción que va a ser paralela a la pared del cono o a la dirección de la pared del cono, ¿cierto? Pero en este caso hacia arriba, digámoslo, va a surgir para evitar que la masita se caiga, ya que la velocidad es pequeña. Entonces tenemos de que la masita sufre esta fuerza de fricción, obviamente estática, porque recuerde que debe mantenerse a una altura h, ¿cierto?
Entonces a esa fuerza de fricción lo va a llamar Fk. Ahora observe lo siguiente, observe que esta fuerza normal yo la puedo componer en que en una fuerza que es el normal pero paralela a la dirección perpendicular al eje y una fuerza también normal pero paralela en la dirección horizontal, o sea en el eje X. E igualmente la fuerza de fricción estática yo la puedo componer en una fuerza horizontal, en este caso, que es paralela al eje X, y una fuerza de fricción estática vertical que sería paralela al eje Y. Ahora observen que aquí se me forma un triángulo rectángulo. Entonces yo tengo que la magnitud de esta normal nx va a ser igual a que a la magnitud de la normal por el coseno de este ángulo beta. Mientras que ny, la normal en la dirección y, va a ser igual a la magnitud de la normal por el seno del ángulo beta. Y de igual forma tenemos que la fuerza de fricción en el eje X va a ser igual a que a la magnitud de la fuerza de fricción estática, por eso es Fs, eso por el seno de beta, mientras que la fuerza de fricción estática en el eje Y va a ser igual a la fuerza de fricción por el coseno del ángulo beta. ¿Listo? Entonces ya tenemos las magnitudes de las fuerzas de normal y de fricción, tanto en la dirección Y como en la dirección X. Ahora vamos a usar las leyes de Newton. Entonces, dado que la masita, recuerden que está girando, ¿cierto? Alrededor pues de este eje vertical, ¿cierto? Ella está girando, pues porque el cono está girando, pero se mantiene a una altura constante. Así que en Y ella no se está moviendo. Así que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0, porque la masita, recuerden que siempre va a estar a esa altura h constante. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje Y? Entonces tenemos que las fuerzas que actúan sobre el eje Y son la fuerza de fricción, ¿cierto? Estática, la componente de fricción estática Y, que va hacia arriba, más la componente de la normal en Y, que es en el Y, menos el peso que va hacia abajo. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora utilizamos estas ecuaciones. Recuerden que la fuerza de fricción estática Y es que es la fuerza de fricción por el coseno del ángulo. Y la normal en Y va a ser igual a la normal por el seno de beta menos el peso que es la masa por la gravedad. Y esa ecuación tiene que ser igual a 0. Entonces esta sería una primera ecuación que vamos a usar, que es el resultado de que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, ya que la masita se va a mantener a una altura fija h. Ahora recuerden que la fuerza de fricción estática máxima, o sea Fs, va a ser igual a que al coeficiente de fricción estático μs por la normal. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación 1? Entonces reemplazo acá Fs por μsn. Entonces me queda que el coeficiente estático μs por la normal por el coseno de beta ahora es igual a la fuerza de fricción estática en Y más la normal seno de beta menos la masa por la gravedad, eso es igual a 0. Entonces de acá de esta expresión yo puedo sacar factor común acá la magnitud de la normal y mandar el peso hacia el otro lado y despejar la normal. Entonces la normal me va a quedar aquí a la masa por la gravedad sobre el coeficiente estático, ¿cierto? El coeficiente estático por el coseno de beta más el seno de beta. Entonces acá ya tenemos cuál es la ecuación para la magnitud de la fuerza normal. Ahora, ¿qué más movimientos tenemos? Entonces recuerden que acá esta ecuación surge de que la masita siempre se encuentra a una altura h. Pero ¿qué pasa? Ella también está girando, ¿cierto? Haciendo un movimiento circular. Entonces, ¿qué tenemos? Que la sumatoria de fuerzas radiales, en ese caso, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Entonces recordemos que la aceleración centrípeta es la que va hacia el centro y las fuerzas radiales son las que apuntan hacia el centro. Entonces, ¿qué fuerzas radiales apuntan hacia el centro? Entonces tenemos que sería la normal en X menos la componente de la fuerza de fricción estática en X, que también apunta hacia el centro, pero
o sea, al contrario del centro, va a ser igual a que a la masa por la velocidad de la masa. Recuerden que la velocidad de la masa, como tiene velocidad constante en magnitud, entonces la aceleración centrípeta va a ser igual a que a la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Entonces recordamos que estamos calculando la velocidad pero mínima. Por eso aparece esta fuerza de fricción estática hacia este lado, ¿cierto? Para evitar que la masa se caiga. Entonces esta ecuación me va a quedar la normal en X, que apunta hacia el centro, menos la componente de la fuerza de fricción estática en X, que apunta hacia el otro lado del centro, o sea, hacia el lado opuesto, va a ser igual a la masa, ¿cierto? Por la velocidad que lleva la masa, que como ya dijimos es la velocidad mínima, sobre el radio. Ahora, ¿cuál radio es? Entonces es el radio que hay, o la distancia que hay desde el eje vertical del cono hacia la masita. Recordemos que la masita está girando acá, está haciendo este movimiento circular, ¿cierto? Entonces ese movimiento circular, las ecuaciones son descritas por esta ecuación de Newton. ¿Listo? Porque recuerden que estas fuerzas son las que me van a hacer cambiar la dirección del vector velocidad. ¿Listo? Entonces, como nos quedan las ecuaciones en este caso, entonces nos queda que la componente de la normal en X, recordemos que es la normal por el coseno de beta menos la componente de la fricción estática en X, que va a ser igual a que a la fricción por el seno de beta va a ser igual a que a la masa por la velocidad mínima, ¿cierto? Que es la velocidad mínima para la masita mantenerse a la altura h, girando, ¿cierto? Sobre el radio, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos acá en esta ecuación ahora es reemplazar. Recuerden que la fuerza de fricción estática, que era el coeficiente de fricción estático por la normal, ¿cierto? Que reemplazamos acá Fs por el coeficiente de fricción estático por la normal en la ecuación. Y ahora, ¿qué hacemos? Podemos factorizar la normal, ¿cierto? Y llegamos a esta ecuación, que es la normal por el coseno de beta menos el coeficiente de fricción estático por el seno de beta es igual a la masa por la velocidad mínima al cuadrado sobre el radio. Y ya podemos acá despejar la velocidad mínima. Entonces la velocidad mínima va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual. Entonces mando el radio a multiplicar y la masita a dividir, ¿cierto? Entonces me va a quedar que el radio lo pasé a multiplicar sobre la masa multiplicado por toda esta expresión y le saco raíz cuadrada. Entonces esta es la velocidad mínima que debe mantener la masita para estar a una altura h, ¿cierto? Y esa velocidad mínima, pues recuerden que es la misma velocidad con la que debe girar el cono, ¿cierto? Porque recuerden que cuando el cono gira, pues la masita también gira. Pero nos están preguntando cuál es el periodo que se necesita en ese caso. Entonces recordemos lo siguiente, recordemos que el periodo se calcula de la siguiente forma. Entonces recordemos que, entonces acá tenemos la velocidad mínima. Entonces recordemos que la velocidad en un movimiento circular uniforme va a ser igual a 2πr sobre el periodo. Pero si esta es la velocidad mínima, entonces acá obviamente voy a tener el periodo máximo, ¿cierto? Pues porque o sea, este es el tiempo. Recuerden que 2πr es que es la distancia que recorre la masita en una vuelta. Y el periodo que esté es el tiempo que gasta la masita en dar una vuelta. Entonces, por lo tanto, la velocidad es 2πr sobre t, que es el periodo. Pero si acá es la velocidad mínima, obviamente este tiene que ser el periodo máximo. Entonces, el periodo máximo, cuando yo llegue y despeje acá el periodo, me queda que el periodo máximo es 2πr sobre la velocidad mínima. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces ya lo único que hacemos es reemplazar, ¿cierto? El periodo máximo, ¿cierto? Va a ser igual a 2πr por la velocidad mínima. Y la velocidad mínima es dada por la expresión 3 que nos da de acá, ¿cierto? Ahora lo que hacemos es reemplazar en esta expresión la normal. Entonces la normal es dada por la ecuación
2. Entonces cuando reemplacemos, tenemos esta expresión acá, ¿cierto? Entonces me queda que el periodo es 2pi sobre toda esta expresión que está aquí abajito. Ahora, ¿qué pasa? Ahora podemos reescribir esa expresión de la siguiente forma. Observen que como acá está esto en el denominador, lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, ¿cómo me queda el periodo? Me queda esto de acá sobre esto, ¿cierto? Elevado al 1 medio por 2pi r. Ahora, ¿qué pasa? Este r yo lo puedo introducir dentro de la raíz, ¿cierto? Como r al cuadrado. Y ese r se me va a cancelar con este r y por lo tanto me va a quedar este r acá. Entonces, el periodo me va a quedar esta expresión acá, el coeficiente estático por el coseno de beta más el seno de beta sobre la gravedad que multiplica a coseno de beta menos el coeficiente estático de fricción por el seno de beta y todo multiplicado por el radio. ¿Listo? Ahora, ¿quién es ese radio? Ahora observen lo siguiente. Como la masita me está girando de esta forma, me está haciendo un movimiento circular, pues ese movimiento circular tiene un radio R. Ahora de la geometría, observen que este radio R yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Entonces observen que tangente de este ángulo es que es cateto opuesto, que sería el radio, sobre cateto adyacente, que sería la altura h. Así que el radio yo lo puedo escribir como tangente de beta por h, ¿cierto? Entonces ahora en esta ecuación de acá yo reemplazo el radio por tangente de beta por h. Entonces, ¿cómo me queda el periodo máximo? Entonces el periodo máximo va a quedar 2pi que multiplica a h por tangente de beta sobre la gravedad por el coeficiente estático de fricción por el coseno de beta más el seno de beta sobre el coseno de beta menos el coeficiente estático de fricción por el seno de beta y todo esto elevado a la 1 medio. Entonces este sería el periodo máximo al cual debe girar el conito para mantener la masita, ¿cierto? A la altura h. Recuerden que este periodo máximo me indica que la masita va a girar a la velocidad mínima para mantenerse a esa altura h. Entonces ya analizamos el caso cuando la velocidad es mínima que me genera el periodo máximo. Ahora voy a analizar el caso cuando la velocidad es máxima, la cual me va a generar ¿qué? Un periodo mínimo o el mínimo periodo. Entonces ahora observe que en el caso que cuando la velocidad es máxima, entonces vamos a tener prácticamente las mismas fuerzas, solo que ¿qué pasa? Cuando la velocidad es máxima, entonces la masita tiende a salirse del cono. Entonces para que no se salga del cono, cuando tiene la máxima velocidad, la fuerza de fricción ahora va a ir en el sentido hacia la izquierda, digámosle así, hacia la izquierda del eje que es paralelo a la pared del cono. ¿Listo? Entonces, ahora la fuerza de fricción estática va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la masita tiende ahora a salirse del cono porque ya tiene una gran velocidad, ¿cierto? Entonces, nuevamente tenemos que la normal la puedes componer en una normal en X y en una normal en Y. Y la fuerza de fricción estática también la puedes componer entonces en una fuerza de fricción estática en X y una fuerza de fricción estática en Y. Y de la geometría entonces tenemos que la normal en X es que es la normal por el coseno de beta y la normal en Y es la normal por el seno de beta, como teníamos en el caso anterior. Y ahora la fuerza de fricción en X va a ser de igualmente que entonces la fuerza de fricción en X, recuerden que esta ahora es la fuerza de fricción, la cual me va a permitir de que la masita permanezca a esa altura h sin salirse del cono. ¿Listo? Entonces la normal en la fuerza de fricción en X va a ser igual a la fuerza de fricción por el seno de beta y la fuerza de fricción en Y ahora va a ser la fuerza de fricción por el coseno de beta. ¿Listo? Ahora recuerden, como la masa sigue estando a una altura h, entonces ¿qué pasa? La sumatoria de fuerzas en la dirección del eje vertical Y es 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas sobre el eje vertical Y? Entonces tenemos que la normal menos el peso menos la fuerza de fricción en Y es igual a 0. Recordando que la normal en Y es
la normal por el seno de beta menos el peso que es mg menos la fuerza de fricción en y que es la fuerza de fricción por el coseno de beta, y esto es igual a 0. Y recordando de que la fuerza de fricción es que la normal por el coeficiente estático de fricción, entonces esta ecuación se me transforma en esta ecuación de acá, donde reemplace que la fuerza de fricción estática es la normal por el coeficiente estático de fricción. Entonces paso el peso al otro lado, o sea, mg, factorizo acá n en estos dos, entonces me queda finalmente que la normal, en este caso es la masa por la gravedad sobre el seno de beta menos el coeficiente estático de fricción por el coseno de beta. Y nuevamente, eso me indica de que esta ecuación me indica de que el cuerpo se encuentra a una altura h, pero tenemos que saber cuál es la ecuación que me describe, cuál es la ecuación de Newton que me describe el movimiento circular. Entonces recuerden, la sumatoria de fuerzas, en este caso radiales, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o la aceleración radial que pues va hacia el centro también. Entonces, ¿cuáles fuerzas son las que van hacia el centro o en la dirección radial? Entonces va a ser la misma, va a ser la normal, en este caso en X, más la fuerza de fricción estática en X, ¿cierto? Y esto va a ser igual a que a la masa, y con la aceleración centrípeta en este caso va a ser la velocidad máxima al cuadrado, ¿cierto? Porque recuerden que estamos en el caso de la velocidad máxima, por eso aparece esta fuerza en esta dirección, ¿cierto? Para evitar de que la masita se salga del cono sobre el radio de la circunferencia, pues que describe la masita al girar. Entonces reemplazando que la normal en X es la normal por el coseno de beta más la fricción en X es la fuerza de fricción por el seno de beta, va a ser igual a que a la masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Y nuevamente reemplazando de que la fuerza de fricción estática es la normal por el coeficiente de fricción estático, entonces llegamos de que la velocidad máxima en este caso es dada por esta ecuación acá, ¿cierto? Ahora tenemos que, como ya dijimos, la velocidad máxima va a ser igual a que a 2πr, que es la longitud, ¿cierto? De la circunferencia sobre el tiempo, sobre el periodo mínimo, ¿cierto? Entonces recuerden que la velocidad máxima va a ser igual a que va a ser igual a la longitud que describe de la circunferencia, o sea, lo que recorre la masa, sobre el tiempo en que se demora en recorrer eso. Pero como acá la velocidad máxima, este tiempo tiene que ser el mínimo, que es el periodo mínimo. Entonces el periodo mínimo es 2πr sobre la velocidad máxima. Entonces el periodo mínimo va a ser 2πr y ahora reemplazo la velocidad máxima por la expresión que teníamos acá. Entonces me queda de esta forma, ¿cierto? Y ahora lo que hago es reemplazar en esta expresión la normal. Entonces recordemos que la normal es dada por esta ecuación. Entonces cuando reemplazo la normal por esta ecuación, me queda esta ecuación acá, ¿cierto? Entonces me queda que el periodo es 2πr sobre toda esta expresión acá. Recuerden que de aquí a acá lo único que hice fue reemplazar la normal por esta expresión acá. Entonces tenemos que el periodo mínimo es esta expresión. Ahora puedo arreglar esto, reescribirlo de una forma mejor, que como esto está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces el periodo mínimo me queda 2πr por esto elevado a la 1 medio sobre todo esto elevado a la 1 medio. Y nuevamente este r yo lo puedo introducir dentro de la raíz cuadrada como r al cuadrado, y con el r de acá abajo entonces me queda este r. Entonces el periodo me queda 2πr sobre la gravedad por toda esta expresión, todo elevado a la 1 medio. Y recordando nuevamente de que el radio era tangente de beta por h, entonces el periodo mínimo es dado por esta expresión acá. Entonces el periodo mínimo es 2pi que multiplica h tangente de beta sobre la gravedad, que multiplica al seno de beta menos el coeficiente estático de fricción, coseno de beta sobre coseno de beta más el coeficiente estático de fricción por seno de beta, y todo esto elevado a la 1 media. Entonces esas serían las respuestas para el ejercicio 5.19 del libro de Szymanski.